Capa física. Cuando hablamos de los modelos que soportan las redes de computadora, vimos el modelo OSI y el modelo Internet. Y hablamos de que el modelo Internet es el modelo que se está utilizando. Este modelo está compuesto por 5 capas que permiten el intercambio de información en una red y con otras redes. En el caso de una misma red, los dispositivos que tienen las 5 capas se comunican a través de la capa de enlace de datos, es decir, cada máquina identifica cuál es la máquina destino dentro de su misma red y una vez que genera la conexión, se produce el intercambio. En el caso que una comunicación deba ser con un dispositivo que está fuera de la red, ¿qué ocurre? La máquina que va a transmitir primero trata de averiguar si está en su red el dispositivo y si no está, se dirige al dispositivo que se encarga de comunicaciones externas, que se conoce con el nombre de enrutador o router. El router localiza la red a la cual nos queremos comunicar y habla con el router de esa red, y el router de esa red localiza en su red interna la máquina de destino. Y una vez que están conectados los dos routers, pues bueno, se produce la transmisión de un lado a otro. Y para ello utilizamos o protocolo TCP, que abre un camino, o utilizamos protocolo UDP, que simplemente los paquetes son lanzados a la red y de alguna forma van saltando hasta que llegan al destinatario. ¿Cuál es la estructura? La estructura del modelo de Internet lo vemos aquí. En principio vamos a conversar sobre la capa física. En esta lámina observamos un esquema de cómo se vería la capa física. La capa física estaría coloreada en amarillo, para tener una idea de que dentro del diseño que es la capa física. Tenemos que desde la capa física se controla el medio de transmisión y tenemos que desde la capa física prestamos servicio a la capa de enlace de datos. Las funciones de la capa física son la transformación bit-señal o señal a bit, la sincronización, la conmutación de circuitos, el control de la tasa de bits y el multiplexado. Algunos ejemplos de capa física tenemos las redes telefónicas, que son redes en tiempo real, y tenemos el acceso de alta velocidad, que son redes de datos, es decir, tenemos redes de flujo, redes de tiempo real, y tenemos redes que funcionan con flujo de datos. Antes de entrar en más profundidades como en la capa física, lo importante es la tecnología. Vamos a conversar sobre los elementos teóricos que subyacen en la funcionalidad de la capa física. Y eso es básicamente lo que vamos a tratar en todos los videos relacionados con la capa física. Lo primero que tenemos es que tenemos una dualidad de analógico y digital. En todos los sistemas si queremos transmitir algo, tenemos datos que pueden ser analógicos y tenemos datos que pueden ser digitales. Y nosotros vamos a querer enviar eso a través de nuestra red. Para ello vamos a usar señales analógicos y señales digitales, señales digitales para el envío de esta información. Y eso lo vamos a hacer utilizando señales periódicas y no periódicas. ¿Okay? O sea, fíjense que tenemos una relación entre los datos, o sea, no hay una relación específica entre los datos, las señales y cómo vamos a mandar la información. Para ser transmitidos los datos, lo que sí es seguro es que para ser transmitidos los datos deben ser transformados en señales electromagnéticas. Y eso es independiente al medio que utilicen. Una señal analógica puede tomar infinitos valores en un intervalo de tiempo, mientras que una señal digital puede tomar un número limitado de valores en un intervalo de tiempo. Cuando hablamos de señales digitales, hablamos de señales que toman valores 0 y 1. El 1 puede ser positivo o negativo. Eventualmente, los valores 0 y 1 que mencionamos son referidos siempre a la parte digital. Cuando implementamos sistema, un 1 puede significar que tenemos un valor de 10 voltios o de 7,5 voltios,
y un -1 puede tener un valor de -7,5 voltios. Es decir, entendamos que cuando hablamos de señales digitales, son señales que tienen amplitud fija. Aquí tenemos un ejemplo de una señal analógica y una señal digital. Vemos que la señal analógica es continua en el tiempo y por lo tanto, como es continua, su amplitud se define por una, se puede simular con una ecuación cuyo de longitud infinita. Mientras que en el caso de la señal que estamos utilizando, bueno, es cuadrada y podemos definirlas a intervalo como un valor de voltaje en un intervalo de tiempo predefinido. En comunicaciones de datos se usa normalmente señales analógicas periódicas y señales digitales no periódicas. Eso lo que quiere decir es que las señales analógicas que nosotros utilizamos se repiten en el tiempo, mientras que para el caso de las señales digitales trabajamos con trenes de pulso. Vamos a hablar ahora sobre las señales analógicas que utilizamos. Vamos a hablar sobre las ondas seno, la fase, vamos a hablar de algunos ejemplos de onda. Vamos a conversar un poco de que a veces cuando trabajamos con las señales senoidales en el tiempo, pues se producen complicaciones matemáticas. Y en ese sentido, entonces lo que hacemos es que hacemos transformaciones y en vez de trabajar los fenómenos de comunicaciones en el tiempo, pues los vamos a ver en frecuencia. Vamos a hablar del parámetro frecuencia. Obviamente cuando trabajamos en frecuencia, nos vemos forzados a hablar de cómo se construyen las señales. Y entonces vamos a conversar un poco de la composición de las señales o vamos a hablar de señales compuestas. Y eso nos va a llevar a la definición de ancho de banda, que es una de las definiciones más importantes que van a ustedes a manejar en comunicación. Aquí tenemos en esta lámina una onda seno que se define en función en un intervalo de tiempo indeterminado. Podemos observar que tiene una amplitud pico, que está marcada, y vemos que la señal se repite periódicamente. El periodo de una señal es el tiempo que tarda la señal antes de que dura la señal que no se repite. Aquí tenemos en esta lámina un intervalo de tiempo de 1 segundo, donde vemos una señal que se repite 6 veces. En el eje, cerca del eje de los ceros, donde dice amplitud, observamos que está marcado una sola semionda, una onda, o un ciclo, mejor dicho, que decimos que este es el periodo. ¿Por qué? Porque esa onda es la que se repite 5 veces más después de esa. Entonces el periodo de esa señal será desde el tiempo cero hasta el tiempo donde vuelve a empezar. Como en un segundo se repite 6 veces, entonces el periodo es igual a 1 entre 6 segundos. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Nosotros cuando trabajamos en frecuencia, la frecuencia se define como el inverso del periodo. Si nosotros tenemos que esta señal tiene un periodo de 1 entre 6 segundos, el inverso del periodo nos da 6. Entonces la frecuencia es 6. Como estamos usando segundos, el inverso de segundo, 1 sobre segundo, es una unidad que se conoce con el nombre de Hertz, en honor a su inventor y creador. Entonces, tenemos que la señal que estamos viendo tiene una frecuencia de 6 Hz. Aquí tenemos una tabla que nos muestra distintas unidades en función de los Hz. Tenemos que un segundo, si tenemos tiempos de un segundo, estamos hablando de Hz. Si tenemos tiempos de milisegundos, 10 a la menos 3, estamos hablando de kilohertz en frecuencia. Si tenemos 10 a la menos 6 microsegundos, que son microsegundos, hablamos de megahertz. Si tenemos 10 a la menos 9, que son nanosegundos, hablamos de gigahertz. Y si tenemos 10 a la menos 12, que son picosegundos, hablamos de terahertz. La frecuencia obviamente nos da una medición de la longitud de onda. Vamos a hablar ahora de un parámetro fase. Fase describe la posición de la forma de onda con respecto al tiempo cero. Aquí tenemos una gráfica donde la figura de la izquierda nos muestra una señal que empieza en t igual 0.
suponemos que después se repite, entonces como empieza en t igual 0 en 0, entonces decimos que está en fase. Es decir, la fase sería 0 grados. Tenemos ahora otra en el medio, en el centro, tenemos la misma figura, solo que esta vez empezó un poco antes la señal, antes del 0, pero en el tiempo 0 alcanza su máximo. Como es una señal seno, si nosotros sabemos que el seno alcanza su máximo cuando el valor es igual a pi medios. Y pi medios, ustedes saben que es igual a 90 grados. Entonces decimos que la fase de la señal del centro es 90 grados porque en el tiempo igual 0 está en 0. En la de más a la derecha, observamos que todo el lóbulo positivo empezó antes que se iniciara la señal. Y entonces que él realmente inicia en el ciclo negativo, es decir, es totalmente opuesto a la de más a la izquierda. Eso es equivalente a a sumarle 180 grados a la fase, ¿okay? O sea, digamos, para t igual 0 sería 0, pero para el tiempo que tarda en llegar al máximo, no tendría el valor tope, sino tendría el valor negativo, tope. Y eso solamente ocurre cuando tenemos pi o 180 grados de fase. Entonces, fíjense, ponemos la misma señal, aunque la frecuencia es la misma, la fase es distinta. Y la fase lo que nos dice es en t igual 0 cómo está la señal. Aquí tenemos un ejemplo de una señal que tiene la misma amplitud, en las dos formas tienen la misma amplitud, pero la frecuencia y la fase es distinta en ambas ecuaciones. La de arriba, la frecuencia es 4, la de abajo la frecuencia es 2, arriba la fase es 0 porque inicia en 0, abajo la fase es pi medio porque inicia un poco antes, o porque en el 0 inicia en el máximo. Fíjense que al cambiar la frecuencia, el número de ciclos en el mismo intervalo de tiempo, que es un segundo, cambia. Aquí tenemos otro ejemplo similar, solo que aquí cambia la amplitud y la frecuencia. Entonces, observamos que la onda, ya si bien es cierto, había alguna relación antes, pues ahora es más difícil de ver. Obviamente, aquí la frecuencia es 8, aquí abajo la frecuencia es 2, arriba la fase es 0, arriba la base es pi medio. La amplitud de la señal de arriba es 10, la amplitud de la señal de abajo es 5. Entonces, observen que la diferencia, cómo se ven las distintas señales. En esta lámina vamos a revisar lo siguiente. En el lado izquierdo tenemos una señal que es continua, que dura en un periodo de un segundo. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta señal? Esta señal nos da una información relevante del fenómeno de transmisión en el tiempo. Si nosotros representamos esa señal en el dominio de la frecuencia, lo vamos a ver en la derecha. Observamos que en el punto 0, 0 frecuencia, tenemos una amplitud igual a la amplitud que tiene durante todo el evento la señal. ¿Ok? Bueno, entonces esta representación nos dice simplemente que para frecuencia 0, el valor es 5. Lo cual nos da relativamente más información que el anterior. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una señal como la que tenemos aquí? La frecuencia de la señal es 8. Si nosotros la representamos en el dominio de la frecuencia, la vamos a ver representado de la siguiente forma. Es igual a una línea que tiene amplitud igual al valor tope y la frecuencia, en el eje de la frecuencia, es 8, que es el valor en frecuencia que tenemos. Entonces, fíjense que tenemos una representación equivalente a la que vimos para el fenómeno original. Aquí tenemos otra señal, cuya frecuencia es el doble de la anterior, pero la amplitud sigue siendo 5. Entonces seguimos viendo que vemos que la amplitud se mantiene, pero la frecuencia, al ser mayor, pues bueno, desplaza
nuestra señal vertical, nuestra barra indicadora, la desplaza en el eje de frecuencia. Entonces, fíjense que nosotros podemos representar en forma simple en el dominio de la frecuencia lo que sería un problema, tal vez hacer la ecuación de una señal en el dominio del tiempo. O sea, una onda senoidal de frecuencia única no es útil en comunicaciones de datos. ¿Por qué? Bueno, porque no nos dice mucho. Se necesita que alguna de sus características cambie. ¿Qué ocurre? Nosotros, cuando transmitimos, utilizamos ondas de frecuencia única y sobre ellas montamos los datos. Por eso es que habla de que necesitamos que las características cambien. Cuando se cambian una o más características de una señal senoidal de frecuencia única, se puede convertir en una señal compuesta de muchas frecuencias. Es decir, si yo cambio la forma, las características de la señal, entonces puede ser que la representación de esa señal yo no la voy a hacer con una sola ecuación, sino la voy a representar como suma de funciones. Ustedes para ello vieron en Matemática 2, vieron series de Fourier, y entonces la siguiente afirmación, que de acuerdo a Fourier, cualquier señal se puede representar por la combinación de señales senoidales con diferentes frecuencias, fases y amplitudes. Es decir, yo puedo obtener cualquier forma de onda y tendría que escribir una serie de Fourier que me represente esa señal. Por ejemplo, aquí tenemos una señal cuadrada que tiene valores, tiene amplitud A y menos a través del tiempo, y vemos que tiene un periodo T y lleva algún tipo de información. Si yo quiero construir esa señal, pues obviamente necesito buscar todas sus armónicas. Voy a tomar sus primeras 3 armónicas, que son las armónicas con mayor amplitud, que es lo que vemos en esta gráfica. Si yo esas 3 armónicas de amplitud las sumo, voy a obtener la señal que aparece ahora en esta lámina. Observemos que esta señal se aproxima un poco más a lo que sería la forma de onda original. Obviamente necesito seguir sumando armónicas para poder hacer que la señal se vea más todavía. ¿Qué ocurre? Quiere decir que si yo sigo sumando armónicas, tengo que sumar un número infinito de armónicas para que la señal se vea como la señal cuadrada original. Aquí tenemos la representación en frecuencia de esa señal cuadrada en función de las armónicas impares. En la parte superior, obviamente tenemos que, para construirla, necesito un número infinito de armónicos. Fíjense que los armónicos vienen bajando en amplitud. En la parte inferior de la lámina tenemos el caso que solamente tenemos 3 armónicas. ¿Okay? La principal y 2 más. La razón fundamental por la que tomamos solo una parte de las armónicas y no la otra es porque la cantidad de energía de la señal contenida en las armónicas de las 7 hacia arriba es tan baja que ustedes saben que nosotros en ingeniería trabajamos con aproximaciones. Entonces los resultados que se obtienen trabajando con las 3 primeras armónicas es suficiente para poder obtener una información razonable y adecuada de los fenómenos que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, generalmente lo que se hacen aproximaciones de redondeo y se trabaja con la porción de mayor cantidad de energía. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un medio de transmisión y tenemos una señal cuadrada de entrada, lo que ocurre es que el medio de transmisión atenúa la señal y obtenemos que la señal de salida está deformada. El medio de transmisión actúa como un filtro que pasa en alguna banda, permite pasar algunas frecuencias y otras no pasan. Y eso nos ayuda, o eso debería ayudarnos a entender el concepto de ancho de banda. El ancho de banda es una propiedad de un medio, es la diferencia entre la mayor y la menor frecuencia que un medio puede dejar pasar satisfactoriamente. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos amplitud en función de frecuencia. Y tenemos una señal que entre 1000 Hz y 5000 Hz hay señal
Fuera de esos rangos no hay. Entonces, ¿cuál es el concepto de ancho de banda? Bueno, si la mayor frecuencia que puede pasar es 5000 y la menor es 1000, el ancho de banda de la señal es 4000 Hz. Vamos a hablar ahora de la tasa de bit y el intervalo de bit. Aquí tenemos un tren de pulso que toma valores 0 y 1, dependiendo del mensaje que está llevando, y vemos que está marcado cada bit por unas marcas verticales. En esta lámina observamos que nos dan la información de que estos 8 bits duran un segundo. El intervalo de tiempo considerado de este tren es un segundo. Entonces quiere decir que la tasa de bit tengo 8 bits en un segundo, entonces divido bit entre segundo y me da 8 bits por segundo. Sin embargo, si la tasa de bits son 8 bits por segundo, la duración de un bit es un octavo. ¿Okay? Está marcado, dice intervalo de bit. Entonces, bueno, si yo tengo 8 bits por segundo, el inverso es cuántos segundos dura un bit. Eso es importante porque los anchos de banda que vamos a mandar, el ancho del bit implica una frecuencia. Y entonces, si el ancho de bit, o sea, el ancho de bit es un tiempo, ese tiempo es equivalente a una frecuencia, nosotros tenemos que verificar que el medio al que vamos a mandar permite pasar esa frecuencia sin problemas. Tenemos que verificar su ancho de banda. Ahora, ¿qué medio podemos pasar? Bueno, tenemos que la señal digital es una señal compuesta de ancho de banda infinito. ¿Por qué? Porque si yo voy a mandar señales cuadradas, nosotros ya hablamos que una señal cuadrada tiene infinitas armónicas. Por lo tanto, el ancho de banda teórico que yo necesito es infinito. Sin embargo, se han hecho pruebas, lo que vemos aquí en este caso, vemos algunas pruebas en frecuencia que nos demostrarían qué ancho de banda puedo yo requerir para determinadas velocidades. Observen que para un kilobit por segundo, para pasar un armónico necesito 500 Hz, para pasar dos armónicos necesito 2 kHz, para pasar 3 armónicos necesito 4,5 kHz y para pasar 4 armónicos necesito 8 kHz. En el caso de 10 megabits por segundo, de 10 kilobits por segundo, necesito 10 veces más. Y en el caso de 100 kilobits por segundo, necesito 10 veces más que lo que necesito con respecto a 10 kilobits, pero necesito 100 veces más a lo que necesito con respecto a 1 kilobit. Entonces, fíjense que hay una relación entre la velocidad y el ancho de banda. La tasa de bit y el ancho de banda son proporcionales entre sí. Lo que sí es muy importante es que no es igual el ancho de banda que la tasa de bit. Nosotros normalmente, cuando conversamos en argot, aquí en Venezuela al menos, uno habla de, no es que mi ancho de banda son 2 megabits por segundo, necesito un ancho de banda de 3 megabits por segundo. Eso es un error conceptual. Los anchos de banda se miden en unidades de frecuencia y no en megabits por segundo. Lo que medimos en megabits por segundo es la tasa de bit. Como dice esta afirmación, que está ahora en la lámina, la tasa de bit y el ancho de banda son proporcionales. Si yo tengo tasas de bit altas, tengo anchos de banda grandes. Pero no, la relación es que los bits son equivalentes a una cosa equivalente a la otra. ¿Ok? Es muy importante. Bueno, hasta aquí esta presentación. Seguimos en la siguiente.